Biblia nos enseña que la Biblia, que la palabra, perdón, The Bible teaches us that the word es una semilla preciosa. is like that precious seed. Y una semilla preciosa da un fruto precioso, ¿cierto que sí? And a precious seed gives Eso no hay discusión. a precious sowing, and there's no discussion to that. El problema entonces no es la semilla, The problem then is not the seed, sino que a veces la semilla no cae en un buen terreno. but sometimes the seed is not planted in a good soil. Por buena que sea la semilla, si cae en una roca, pues no da nada. No matter how good the seed is, if it falls on a rock, it's not going to give fruit. Entonces el objeto de cerrar nuestros ojitos de pronto y adorar So the objective of closing our eyes and worshiping antes de recibir esa semilla preciosa before receiving that precious seed es lo mismo que hace el campesino antes de poner la semilla en su terreno, is the same thing that the farmer does before he plants that seed. que lo ara, lo remueve, lo ablanda, He's working the soil, he's moving it, he's working with it, soften. he's softening. Con eso cuando la semilla cae, And with that, so when the seed falls, encuentra dónde echar raíces, he finds where to get some roots. ¿ok? Okay? Entonces eso es lo que hacemos y por eso quiero que cierres tus ojitos y le pidas al Señor que abra tu corazón, lo ablande, lo suavice para que esa palabra que vamos a predicar pueda echar raíces y dar vida y dar mucho fruto. Amén. So that is what we're doing, and that's why I ask you to close your eyes. Let's worship God so that He'll start softening and working in our hearts, so that word, when it falls, it'll give many fruits. Ese terreno es tu corazón, That soil is your heart. pero para llegar a tu corazón hay que pasar por tu mente. But to go to your heart, you have to go through your mind. Así que cierra todo lo que te esté distrayendo, So close everything that is distracting you. pon tu mente en el Señor. Put your mind on the Lord. Pídele, Dios, quiero Lord. recibir esta semilla que es tu palabra. I want to receive this seed, which is your word. Quiero recibirla como algo precioso. I want to receive it as something precious. Te pido que prepares ahora mismo el terreno, mi corazón, I ask you that you right now prepare the soil, my heart, para que tu palabra so that your word cambie mi vida may change my life y produzca el fruto de tu espíritu en mí. and will produce the fruit of your spirit in me. Así sea, Señor. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Sea la gloria y sea la gloria y toda la honra y la fortaleza y toda la fama y sabiduría, riqueza y poder y todo a Él y todo a Él y sea la gloria y toda la honra y la fortaleza y toda la fama y sabiduría, riqueza y poder. It says everything is for Him, Todo a Él everything is to Him, y todo a Él. Todo a ti, Señor. everything to you. Toda la gloria a ti, Señor. All the glory to you, Lord. Solo tu nombre. Just your name, only your name. Todo es por Él, Everything de is Él for y Him, para Él. from Him, and for Him. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Te adoramos, te We adoramos. worship you. Amén, Señor.
Gracias. ¿Saben qué me sorprendió? You know something that took me by surprise today? Estaba mostrando a Alexa. I was showing Alexa. Nosotros nos ponemos de acuerdo You know, we antes, don't come into accordance before. y la enseñanza de hoy se llama por él y para él. And the teaching from today is called For Him and Y To cuando ustedes Him. empiezan a cantar por él y para él, And when they start singing that, For Him and To Him, le doy gracias a Dios por poder estar en un mismo espíritu. Tomen asiento, por I give favor. thanks to God because we're in one spirit. And I just ask you to please sit down. Porque eso sencillamente es una confirmación de que esta es la palabra que Dios quiere Because que that truly escuchamos is el a día de hoy. confirmation that this is the word that God wants us to hear today. Gracias. Thank you. Hemos venido en unos días bastante activos, si se puede decir, aunque aquí siempre estamos activos. You know, we've been coming from very active days, even though we are always very active here. Pero no me refiero al activos de hacer cosas, But I don't refer to the fact of being active and doing things. sino que de pronto en el último mes hemos recibido mucho. But perhaps in the last days we received a lot. Estuvo nuestro pastor, el apóstol Lara, You know, our pastor, Apostle Lara, was here, y nos estuvo ministrando durante varios días. and he was ministering us through a couple of days. Pero especialmente el servicio del domingo, él habló acerca de algo. But especially on the Sunday service, he spoke about something. Él habló acerca de la frustración, He spoke about frustration, de sentir que no vamos para ningún lado, de que no estamos alcanzando nuestros objetivos, de que nuestra vida tal vez no está teniendo sentido. you know, about feeling that we're not going anywhere, that we're just stuck in one place, that our life has no purpose, De que tal vez estamos estancados en el mismo lugar, that perhaps we're just stuck in the same place, tal vez que no vemos hacia dónde vamos, no hay una proyección, maybe that we don't see where we're going, there's no projection, no vision, no tenemos visión we exactamente. don't have a vision. Y luego fuimos, algunos, varios, bastantes, asistimos al Canada Christian College a la administración de una profeta que vino, la profeta Cindy Jacobs. And then many of us went to a ministration that there was at Canada Christian College with the prophet Cindy Jacobs. Y ella hablaba de influencia, de gobierno, de autoridad, And she spoke about influence and government and authority, y que para eso fuimos diseñados, and that we were designed for that. que a eso nos trajo el Señor. That is why God brought us here. Que aunque aquí la mayoría, si no somos todos, somos inmigrantes, That even though the majority, if not all of us, are immigrants, había un propósito del Señor para habernos traído. there was a purpose from the Lord to having us brought us here. Y ese propósito es que nos apropiásemos de esta tierra. And that purpose was that we become owners of this land. Entonces yo ese día escuchando a la profeta Cindy Jacobs, So that day, me listening to the prophet Cindy Jacobs, yo decía, bueno, esto con el mensaje de hace 8 días I was saying, well, this with the message that we got 8 days ago puede provocar una de dos cosas. can provoke one of two things. O lo llena uno de ánimo para seguir adelante y You know, decir, it- ok, salgo de la frustración y miro hacia adelante, como Either- decía el apóstol Pablo. It just fills you with all this desire to go ahead and get you out of the frustration and keep going forward, as Apostle Paul said. O lo frustra más. Or it just frustrates you even more. ¿Por qué? Why? Porque entonces uno escuchando los dos mensajes, Because you listen into the two me messages, dice, imagínense, you can say, imagine. para eso es que fui traído, That's the reason I was brought here, pero no lo he hecho. but I haven't done it. Entonces tal vez puede profundizar la frustración. So perhaps it can deepen that frustration, ¿Cierto que sí? right? Pero yo creo que el mensaje de hace 8 días del pastor Andrés Bunch But I believe that the message 8 days ago from our pastor Andres Bunch trajo un balance. brought such a balance. Y es un balance del que me había hablado mi hijo Jean Paul hace unas semanas, tal vez más de un mes. And it's a balance that my son JP spoke to me a couple of months ago. Y es el balance entre esa influencia, ese gobierno y esa autoridad que Dios quiere que tengamos And it's that balance between that government and authority and influence that God wants us to have. y el objetivo y propósito de esa influencia. And the objective and the purpose of that influence. La prédica del pastor Andrés hace 8 días fue acerca de hacernos un nombre o hacer su nombre. You know, the preaching 8 days ago from Pastor Andres Bunch was about making a name for ourselves or making it about the name of Jesus. Tal vez de pronto ustedes no han agarrado lo que quiero conectar de los 3 puntos, pero se los voy a explicar. Maybe you haven't understood what I want to connect from the 3 points, but I will connect them. Y es que si bien es cierto que como dijo la profeta Cindy Jacobs y hemos enseñado muchas veces desde este púlpito, And, you know, it's just that we want to say, if it is true, and as Cindy Jacobs preached it, and as we taught from this pulpit, Dios nos creó y nos trajo y nos hizo y nos posiciona para que tengamos influencia, you know, God created us, and He formed us, and He brought us to this point so that we may have influence.
esa influencia no es para que nosotros brillemos. That influence is not so that we shine. Esa influencia es para que lo demos a Él a conocer. That influence is that we make him known. No es para que nuestro nombre sea conocido. It's not so that our name will be known. Es para que su nombre sea conocido. It's that so his name will be known. Y me parece importantísimo que el pastor Andrés haya hablado de esto y sobre todo una persona que tiene tanta autoridad para hacerlo. And I think it's very important that Pastor Andres was able to speak about this, especially if he's a person that has so much authority to do so. Y la autoridad que le da a hablar de ese tema es el fruto que da en el reino. And the authority that gives him, that he's given to speak about this is the fruit that he gives in the kingdom. Porque aunque su nombre no es famoso, Because even though his name is not famous, el nombre de Jesús es levantado en todo lo que hace. the name of Jesus is raising up in everything he does. Hay toda una comunidad de miles de personas que conocen que hay un lugar en ese sitio tan pobre donde el nombre de Cristo es exaltado. There's a whole community of thousands of people that know that there's a place in that very impoverished place that they know where the name of Jesus is lifted up. Yo estoy hablando del Colegio Potosí, And I'm speaking about the School of Potosi porque es un colegio con una calidad excelente, because it's a school that has great quality, unas instalaciones excelentes, that has excellent facilities. que cuando uno está allí ve todos los niños uniformados. That when you're there, you see all the kids in their uniforms. Tiene uno que asomarse a la ventana para recordarse en qué lugar de la ciudad está, You have to go and look out the window to remind yourselves what city you're in. porque no tiene nada que envidiarle a un colegio de muy buena, en un muy buen barrio. Because it has nothing to envy from a school that is in another wealthy place or another wealthy city. Entonces todo ese sector, incluso los que no asisten a ese colegio, no tienen niños en ese So colegio, all that sector and even the people that don't have the kids that go to this school, ven el nombre de Jesús levantado they see the name of Jesus lifted up por lo que allí se hace. for what is being done there. No solamente los niños, It's not just the children, sino porque allí en las instalaciones del colegio funciona una iglesia también, la iglesia del pacto. but also because there in the facilities of this school, there's the packed church that works. Y mucha gente de ese sector es alimentada en ese lugar. And many people in that sector are given that nutrient there. Tal vez nadie sabe quién es Andrés Bonch allá, Perhaps nobody knows who Andres Bunch is over pero there, todo el mundo sabe quién es Jesús ahí. but everybody knows who Jesus is. Amén. Amen? Cuando a las cárceles entran los miembros del ministerio, When the members of the ministry go into the jails, tal vez nadie sabe cómo se llaman, maybe perhaps they don't know their names. pero lo que sí se sabe es el día y la hora que Jesús va a visitar los presos. But what they do know is the hour and the day when Jesus goes in and visits the prison. Y no solo cuando Jesús entra a la cárcel a visitar los presos, And not just when Jesus goes into the jail to visit the prisoners, pero cuando Jesús sale de la cárcel y visita las familias de los presos. but also when Jesus goes out and visits the family of those that are in prison. Porque el ministerio carcelario no es solamente ministrar dentro de la cárcel, Because the jail ministry is not just to ministry inside the jail. es cuidar el corazón y la vida de la familia de los presos para que cuando salgan todavía tengan familia. It's also to take care of the hearts and take care of the families of those that are in prison so that when they are, let go out of prison, they still have some kind of family. Y el nombre que se levanta es ese. And the name that Jesús. is lifted up is that name, Jesus. Amén. Amen? Cuando se va a las calles a trabajar con los indigentes en lo que se llama las brigadas de amor, When they go out into the streets, into the outreaches of love, as they call it, to work with the people in the streets, con el objetivo de rescatarlos de las calles y llevarlos a un lugar donde sean rehabilitados de sus adicciones, where the objective is to take them out of the streets and take them to a place where they are rehabilitated. no va una organización, no va un nombre de una persona, And, it's not an organization that goes or a name of one person. es el nombre de Jesús. It is the name of Jesus. Ahora, para hacer todas esas cosas Now, to do all these things, se necesita dinero you need money y se necesita influencia. and you need influence. Porque si tú vas, por ejemplo, quieres darle de comer a 200, 300 niños y darles educación, uniformes y cuidado de salud, Because if you, for example, want to give 200, 300 kids education, want to put uniforms on them, and you want to give them education and food and everything they need, pues por supuesto que tienes que orar, well, of course you have to pray. pero se necesita algo más o no, But you also need something else, ¿sí o no? right? Por ejemplo, eso es posible gracias a que la mayoría de ustedes apadrinan a uno de esos niños. For example, that is possible because the majority of you, become parents to one of these kids A través del programa que tenemos de padrinos. through the program that we have here of becoming their parents. También es financially they're posible here. gracias a que ustedes siembran y ofrendan en nosotros It's also possible because you sow and you tie into us. y parte de ese dinero va para
apoyar este ministerio. And part of that money goes to supporting this ministry. Entonces, ¿entendemos la dinámica? So do we understand the Se dynamics? necesita influencia, You need influence. se necesita autoridad, You need authority. se necesita gobierno, You need government. porque todos estos programas necesitan administración. Because all these programs need that administration. Qué bueno que fuera solo cerrar los ojos, alzar las manos How good is it if it would just, be the need of closing our eyes and raising our hands y decir, en el nombre de Jesús, and say, in the name of Jesus, hoy Canada Revenue recibió todo nuestro reporte financiero. today Canada Revenue received all our financial report. Amén. Amen. Y ninguno tuvo que trabajar, meter números, poner todo eso en formularios, nada. And nobody had to work, nobody had to put in numbers, nobody had to send papers, nothing. Sería espectacular, ¿sí o no? It would be amazing, yes or Si no, no? pregúntenle a Pili, a Jenny, a todos los que trabajan con eso, If a not, Celia. you can ask anybody that works in that Peely or Jenny or Sally. Sería espectacular hacerlo así. It would be amazing to do it this way. No necesitaríamos administración, We wouldn't need any administration, gobierno, autoridad, any government, any authority, solo unción. just some kind of anointing. Pero Dios ha diseñado todo un proceso de autoridad But God has designed a whole process of authority para que las cosas en su reino funcionen. so that the things in the kingdom work. Entonces, lo que creo que es necesario que entendemos So what I think is necessary that we understand es que Dios es poderoso para hacer todas las is cosas, that God is powerful to do all things, pero requiere de nosotros nuestra parte. but He also requires our part. El ejemplo que poníamos ahorita en la graduación de los estudiantes. The example that we were given in the graduations of the students. ¿Qué Dios no es poderoso para darme un empleo como yo me lo merezco? No, isn't God powerful to give me an employment like I deserve it? Claro que sí. Of course He Y is. seguramente te abrió la puerta para la entrevista. And surely He opened that door for the interview. Pero cuando te dicen, what's your name? But when they tell you what's your name Y tú dices, yes, and you say yes, pues lo más seguro es que no te den el trabajo. well, the most surely thing is that you don't get the job. O te empiecen a llamar Mr. Yes Or they start calling you Mr. Yes o Mrs. Yes. or Mrs. Suena chistoso, It sounds funny, pero es que es un balance but there is a balance de lo que nosotros debemos hacer of what we should be doing y lo que Él va a hacer. and what He's going to do. Sus promesas son para nosotros, His promises are for us, pero hay que hacer nuestra parte. but we have to do our part. Amén. Amen? Entonces decía que todo esto que hemos recibido en este último mes So I was saying that everything that we have received in this last month ha sido por un lado confirmación de algunas y muchas cosas que venimos haciendo bien, has been, in one part, it has been a confirmation that everything we've been doing has been a good thing, pero también han sido ajustes but also there has been an adjustment que el Señor quiere hacer para que sigamos avanzando en lo que Él nos ha propuesto hacer. that the Lord wants to do so that we may advance in what God has proposed to us. Y entonces, ¿por qué viene la frustración? So why does frustration come? Porque a veces vivimos enfocados en encontrar eso, Because sometimes we live so focused on finding that. la influencia, el gobierno, la autoridad o la The- prosperidad, The influence and government and power and all that success, y no lo obtenemos. and we don't obtain it. O porque a veces recibimos las promesas de Dios, Or why sometimes we receive God's promises, por ejemplo, de la paz. perhaps the peace promise. Y no estoy hablando de conflictos en el Medio Oriente o en nuestros países. I'm not speaking about conflicts in the Middle Eastern or in our countries. Estoy hablando de la paz en nuestro hogar, por I'm ejemplo, speaking about the peace in our homes, for example, con nuestra pareja, with our couple, con nuestros hijos, with our children, o en nuestros lugares de trabajo o estudio. or in our workplaces or schools. ¿Es una promesa de Dios? It's a promise of the Lord? ¿Sí o no? Yes? Sí, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Yes, it says the kingdom of the Lord is justice, peace, and joy. ¿Cierto que sí? Yes? Y entonces, ¿por qué no lo obtengo, So Señor? why don't we have it, Lord? Posiblemente no estoy haciendo mi parte. Possibly I'm not doing my part. ¿Podría ser? Could that be so? El gozo, Joy, el gozo de vivir, the joy of living, esa vida abundante. that abundant life, No la felicidad que viene de las circunstancias, not the happiness that comes from certain sino el circumstances, gozo de saber quién soy, para qué existo. but the joy of knowing who I am, what I live for. ¿Es una promesa de Dios? Is it the promise from the Lord? Claro. Of course. De nuevo, su reino es justicia, paz y gozo. Again, His kingdom is justice, peace, and joy. ¿Será que de pronto no estoy haciendo lo que me corresponde para disfrutar ese gozo? Could it be that I'm not doing what corresponds to me to obtain that joy? ¿Podría ser? Could it be so? Entonces, quiero que revisemos algunos versículos So I just want us to go through and examine some verses para encontrar en la palabra de Dios so that we may find in the Word of God esa luz que disipe las tinieblas. that light that's going to let go of the darkness, Esa palabra que transforma y trae algo de muerte a vida.
That word that transforms and brings something from death to life. ¿Cuántos necesitan esa palabra? How many of you need that word? Qué bueno, gloria a Dios. How good. Glory to God. Santiago capítulo 4 versos 1 al 3. So James chapter 4 verses 1 to 3. Revisando un material de parejas en esta semana salió este versículo y fue como si me hubieran dado un batazo en la cabeza. You know, I was going through some couples material and this verse came up and it was if somebody had hit me with the bat in the head. Lo voy a leer en español y quienes no hablan español sencillamente lo leen en la pantalla. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. So he's going to read it in Spanish, and for those of you that don't speak Spanish, the verse will be up in the middle. Entonces, solamente en el versículo 1 ya encontramos respuesta a una cantidad de cosas que nos pasan lo que estamos revisando de parejas, pues uno entiende la explicación para la pareja. So just in verse 1, we found the answer to so many things that happen to us, you know, and just speaking about the couples, we found a reason of why sometimes we have so many conflicts in couples. Pero lo puedes aplicar a cualquier área de tu vida. But you can apply it basically to any area of your life. ¿De dónde surgen los conflictos, las peleas, los enojos, las guerras entre nosotros? Where do conflicts and arguments and fights come and wars come among us? Pregunta, ¿hay alguien aquí que de pronto se enoje, pelee, discuta, ande en guerra con alguien? You know, question, is there anybody here that is in fighting with somebody or is arguing with somebody? Todos señalan a la esposa. Everybody's just pointing to their wife. Todos tenemos problemas con alguien. We all have some kind of problem with somebody. Y si no los tienes, te los buscan. And we don't, if you don't have it, they search for you. Me dio risa ayer un muchacho, Tommy John, el de uno de los ministerios que estaba apoyando ayer, You know, yesterday one of the guys made me laugh. Tommy Jones, one of the ministries that was supporting us yesterday, porque no aparecía. because we couldn't find him. Pero alcanzó a llamar y decir, es que me estrellé con un policía. But he was able to call and say, well, I just got in a car crash with the police. Y una hora después nosotros texteándole, llamándole y no contestaba, ¿qué le pasaría? And an hour after we were texting and calling and he didn't answer, we were just wondering what happened. Cuando llega el hombre y nos cuenta. When he comes and he arrives and he Dice, told no, us what happened, and he venía said, aquí en no, la esquina por Kill, I was coming in the corner by Kiel. la señal estaba en rojo, There was a red signal. yo miré para todos lados, I looked everywhere. no venía nadie y volteé. Nobody came. I turned. Pero en esa viene un policía bajando But all of a sudden, a police is just coming. y como venía tan rápido cuando volteó, And since he came so quickly when he was turning, no pudo estar sobre su carril sino se pasó al mío he couldn't keep his lane, but he came into my lane y me pegó. and he hit me. Y ¿qué pasó? And we said, what happened? Me dice, no, me bajo a mirar el carro And he said, no, I got out of the car to look at it. y me grita, Kid, go back into your car. And he said, no, go back into your car. Dice, y ahí me tuvo 45 minutos y cada vez que me iba a bajar me decía, no. And he had me there 45 minutes. Every time I was going to leave out my car, he said, no. El hombre iba tranquilo You know, I was just driving, you know, very calmly. y terminó en un problema. And he was in a problem. He ended up in a problem. ¿Sí o no? Right? A veces uno va así, chévere, escuchando, adorando al Sometimes you're Señor. just driving, you're all cool, listening to the Lord. Y de pronto pasa alguien y le hace a uno un gesto o le maldice o algo. And all of a sudden somebody drives by and he just throws you up a bad gesture or Tal vez no nos curses you. dimos cuenta Maybe we didn't even realize it. y lo cerramos, uno ni sabe. And we closed them off. I don't even know. Y esos son los problemas mínimos. And those are the minimal problems. Pero por lo menos en el matrimonio, But imagine in marriage, alguno tendrá problemas, alguna vez discutirá con su pareja, you know, is anybody in problems? Do you fight from time to time? ¿cierto o no? Uno No, viene a right? Cristo y eso se acaba. You come to Christ and that ends, right? Eso por lo menos es una mentira. That at least is a lie. Nosotros servíamos en un ministerio de parejas en Florida hace como 12 años You know, we used to serve couples ministry in Florida 12 years ago. y éramos varias parejas, como 11 parejas en el ministerio. And we were about 11 couples in the ministry. Y la pasábamos tan bueno que todo el mundo quería ser parte de ese ministerio. And we used to have such a good time that everybody wanted to be part of that ministry. Entonces una vez una de esas parejas por motivo de trabajo la trasladaron de ciudad y quedó el cupo. So one time, you know, one of those couples had to leave because they had a job offer somewhere else and there was a space in the Entonces couples el pastor ministry. escogió a una pareja que estaba, digámoslo así, esperando para ser llamado a servir, una pareja cubana. So the pastor called a couple that had been waiting to serve, a couple of Cuban people.
Y en la primera reunión And in the first meeting, llegaron ellos, les dimos la bienvenida. they came, we gave them the welcome. Y en la primera reunión de ministerio el pastor empezó a preguntar pues cómo estábamos cada uno de nosotros. And in the first ministry meeting, everybody, or the pastor started asking the couples how everyone was. Y una de las parejas que servíamos allí, And one of the couples that served there, como siempre son las esposas las que hablan, since it's always the wives that speak, entonces ella empezó a decir, "No, nosotros sí estamos muy mal, pastor. so she started to say, we're really Esta bad, semana ha sido pastor. terrible. This week has been horrible. Mi esposo ha sido desconsiderado." My husband has been Y disconsiderate. yo le dije cómo me sentía And I told him how I felt. y fue peor. And it was Y esto worse. y lo otro. And this and that. Pero luego habló él. So then he spoke. Claro que pastor, lo que pasa es que esta mujer también. Y bueno, So he said, oh, pastor, but this woman also, and this and that. And y entonces el pastor pues hablamos y oramos y se ministró y bueno, so se the pastor, logró allí. he spoke, he ministered, and we spoke, and something was accomplished. Cuando terminamos, When we finished, la pareja que había entrado ese día al ministerio, the couple that had entered that ministry that day, eso fue en la casa de la hermana de Patty, me acuerdo, that de was in Susana. Patty's, in the sister's, Patty's sister's house, Eso Susanna. decía esta pareja, wow, And this couple was saying, wow, qué alivio. what a great, relief. Porque nosotros pensamos que las parejas que estaban en el ministerio nunca tenían problemas. Because we thought the couples that were in the ministry never had problems. Y cuando nos permitieron formar parte del ministerio, And when they allowed us to be part of the ministry, pues lo primero que les vino a la mente, o sea, de hoy en adelante no podemos volver a pelear. well, the first thing that came to mind is that, well, from now on we can't fight. De hoy en adelante nunca podremos tener discusiones, o sea, diferencias. From now on we can't have any arguments or differences. Esa expectativa que ellos manifestaron That expectation that they manifested es la que a veces nosotros tenemos cuando empezamos a asistir a una iglesia cristiana. is the same one that we have sometimes when we start coming to a Christian church. ¿Sí o no? Yes or no? Por eso es que algunas palabras ofensivas de un esposo hacia otro cuando somos cristianos That is why some offensive words that may come from one part of the couple to the other that we express when we're Christians. y eso que va a la iglesia. And we say, and they go to church. Yo no sé ni para qué va. I don't even know why they go. Yo no sé a qué va usted a la iglesia. I don't know why you go to church. No ha cambiado en nada. You haven't changed in anything. ¿Alguien ha escuchado esas palabras alguna vez? Has somebody heard those words sometimes? Porque son expectativas falsas que tenemos. Because there's false expectations that we have. Nosotros vemos a Jesús más como Merlín que como al Hijo de Dios. We see Jesus more as Marilyn than as the Son of God. No, en serio, porque No, nos truly. imaginamos a Jesús con una varita mágica. Because we imagine Jesus with just a magic wand. ¿Enojo? And are you angry? Bing. Ya, se That's acabó. done. It's finished. ¿Cierto? Right? Y anhelaríamos que fuera así. And we would desire it to be Pero so. no es así. But it is not so. Es venir a la palabra, It's to come to the Word, que es Jesús, which is Jesus, meditar en ella, to meditate on y it. esa palabra va desmontando y cambiando nuestra manera de And pensar. that Word is going to start transforming and unmounting all the ways that we think. Entonces, ¿de dónde surgen los pleitos, las peleas, los conflictos entre nosotros? So where do the origins of all the conflicts that we have amongst us come from? Dice que nacen de esas pasiones que luchan y que están dentro de nosotros mismos. It says that they are born from those passions that kind of rise up and are in us. Si tienes la versión Reina Valera, dice que nace en tus propias concupiscencias. If you have the King James Version, it says that it is born in our own, Concupiscence. sure. Sure. ¿No? No, mentira, si alguien lo tiene ahí que nos da By all means. Does anybody have it in English? Parezco la señorita bichada. Como diría Suso, el que la agarró, la agarró. Bueno, Whoever got the joke, got the joke. pero eso es una palabra que está en las versiones antiguas que uno no sabe qué significan, por eso nunca se soluciona el problema. But that's a version that's in the old versions of the Bible, and that's why you never know how to resolve the problem. Pero en realidad es que nuestros problemas están es en las pasiones que hay dentro de nosotros. But truly, that conflict is in the passions that are inside of us, En las cosas que deseamos que the sean things satisfechas en that nosotros we desire that will be satisfied within us, y que no son satisfechas. and that they are not satisfied. Por eso en el verso 12 y 13 That is why in verses 12 and 13, dice, piden y no reciben. it says, you ask, but you don't receive. ¿Por qué no reciben? Why don't you receive? Porque piden mal. Because you ask in the wrong way. Y ahí mismo aclara qué es pedir mal. And then it also, it clarifies what it means to ask in the wrong way. Porque piden para satisfacer sus propias pasiones. It says, because you ask to receive in your own passions. Entonces,
¿qué es lo que quiere decir todo este enredo? So what does all this means, what does all mean? Que nosotros tenemos unos deseos internos, unas pasiones This all means that we have internal desires and passions, que queremos que sean satisfechas. that we want them to be Y satisfied. entonces, Then- le pedimos a Dios que las satisfaga We ask the Lord to satisfy them, y no pasa. and nothing happens. ¿Por qué? Why? Porque la oración no es para pedirle a Dios que nos satisfaga a nosotros. Because the prayer is not, to ask God to satisfy us. La oración es para pedirle a Dios que nos muestre cómo satisfacerlo a Él. Prayer is to ask God how we can satisfy Him. Entonces no lo recibimos. So we don't receive it. Pero entonces como no lo recibimos de Dios, But since we don't receive it from pero God, igual lo necesitamos o lo anhelamos, but we still need it or desire it, entonces lo queremos arrebatar. so we want to just grasp it by our own strength. Entonces cuando queremos arrebatar eso de otra persona, So when we want to, get that from another person, es donde vienen los conflictos, las peleas, los enojos. is when conflicts and fights and all that comes, and anger comes. Yo tengo un deseo que no es satisfecho. I have a desire that is not Dios satisfied. no me lo satisface. God doesn't satisfy Entonces it. voy a mi esposa. So I'm going to go to my Y wife. como ella no me lo And satisface, since she doesn't satisfy it, resultamos peleando. well, we're going to end up fighting. ¿Cuál fue el problema de la pelea? What was the problem of the fight? La causa de la pelea. The cause of the fight? Mi esposa, My wife, porque no satisface mis deseos. because she doesn't satisfy my desires, ¿Cierto? right? O mis deseos. Or my desires. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? ¿De dónde Say? surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Where do all the wars and conflicts come up amongst you? De las pasiones que luchan dentro de cada uno de nosotros. From the passions that war inside all of us. ¿Cuáles son esas pasiones? What are those passions? Hay 3 palabras en esos 4 versículos que leímos. So there's 3 words in those 4 verses that we read. Una de ellas es egoísmo. One of them is selfishness. ¿Qué es egoísmo? What does it mean to be selfish? Poner mis deseos por encima de cualquier otro. To put my desires above everybody else's. Egoísmo es natural en el ser humano. To be selfish, it's in the human nature. Un bebé, Since a baby, no importa lo que tenga y con lo que esté jugando, it doesn't matter what they have or what they're playing with. ve a otro con algo Sees another baby y with se lo something quiere else arrebatar y ¿qué dice? and wants to grab it for him, and he says, "Mío, mine." Esa es la definición de egoísmo. That's the definition of selfishness. Mío, Mine, yo. mine, me. Uno puede amar a su hijo, consentirlo, divino, You can have your child and spoil him, and he's divine, ¿cierto? right? Alce otro bebé. That other baby. Y el niño no dice como mi papá y mamá me aman tanto, yo no tengo problema que alcen otro bebé. If the kid doesn't say, since my father and mother love me so much, I don't have a problem for them to raise that baby. Yo sé que eso no cambia el amor de ellos por mí. I know that doesn't change their love for me. Inmediatamente empieza a llorar Immediately he starts crying, y a estirar los brazos. and he starts, raising up así his no sepa arms. hablar, And even though he doesn't know how to speak, Tú le entiendes claramente. you understand very clear. ¿Usted qué hace alzando a ese What are you doing raising that baby si up su amor es solo para mí? if your love is only for me? ¿Sí o no? Yes or no? Ah, no, tenemos una pareja. Okay, we have a couple. ¿Cuál es el problema si la pareja pasa mucho tiempo en el teléfono? What is the problem with, our partner spends too much time in the phone? Si no está en la casa a la hora de comer y está sirviéndole a alguien más. If they're not home when it's time to eat, but they're serving somebody else? O si viene más de un día a la iglesia en la semana. Or if they come more than one day to church? O si está en la casa de la vecina porque está enferma yendo a algo. Or they're in the neighbor's house, because they're sick, or No, they're no, no, helping muy out with bueno que something? usted siga, vaya, haga y muy bueno, eso está muy bien. No, very good that you go and do something. That's very well. Pero ¿y yo? But what about me? ¿Dónde está mi comida? Where's my food? Yo aquí solo. I'm here alone. ¿Ah? Huh? Sí, sí, haga lo que quiera. Yeah, you can do whatever you want. Pero primero yo. But first, I come first. ¿Sí o no? Yes or no? Aún si con quien está hablando es con la mamá o con la hermana. Even if they're speaking to their mother or their sister, O con el mejor amigo, ¿cierto? Está with the best discutiendo algo friend, muy importante en la mesa billar, uno no sabe. or they're arguing, about something very important in the, ¿Cuál es el The pool reclamo de table. nosotros a nuestra pareja? what's our claim to our couple? Yo. Our argument is me. No, ay. I. Ahora mí. Now me. O sea, lo mío, yo. So, what belongs to me, it's everything about me. Esas son las pasiones que están dentro de nosotros. So those are the passions that are within us. Porque, vuelvo y digo, es esa necesidad que tenemos de que esas pasiones, esos deseos sean satisfechos. Because I want to say it again, is that necessity of those passions that are within us to be satisfied. Nosotros empezamos a llamar esos deseos We started- necesidades. We started to call those desires necessities or needs. Es que yo necesito. Is that I need. En realidad yo no necesito, I yo don't- quisiera. I don't actually need it, I want it.
Por ejemplo, For example, uno le puede decir a la esposa que yo necesito que tú me hagas de comer. you can say or tell to your wife, it's just that I need you to make me something to eat. No, tú quieres que sea ella la que haga de comer. No, you want it to be her the one that makes you something to eat. Porque de pronto tú cocinas más rico, Because maybe you can cook better, ¿o no? or no. Es que las esposas, que yo necesito que tú me lleves. And the wife may say, it's just that I need you to take me. No, la verdad es que tú quieres que yo te lleve. No, the reality is that you want me to take you. Podrías ir con otra persona. You could go with somebody else. De hecho, tú puedes manejar, Actually, you can drive, ¿cierto? right? Es confundir nuestras pasiones y deseos It's just confusing our passions and desires con necesidades. with needs. Ahí es donde empiezan nuestros conflictos y nuestras peleas. There's where our fights and our conflicts start. Cuando por ponernos a nosotros en el primer lugar demandamos de los demás una cantidad de cosas. Because we want to put ourselves in the first place, we demand of others other things. Las iglesias, por ejemplo, In church, for example, siempre demandamos que alguien no nos llamó, we always demand that somebody else didn't call us. alguien no estuvo pendiente de mí, Somebody wasn't taking care of me. alguien no me habló, Somebody didn't speak to me. alguien no me atendió. Somebody didn't, attend to me. Pero si entendiéramos que esa es mi pasión que está dentro mío, But if we would understand that that is my passion that is inside of me, pero que en realidad Dios quiere que nosotros llamemos, but truly it is God, God vayamos, wants us to call, to go. sirvamos, It wants us to be the ones that serve. entonces en esa dinámica todo cambia. So in that dynamic, everything changes. Ya no vivimos heridos porque la gente no hace por nosotros, We're no longer going to be living hurt because people don't do anything for us. vivimos satisfechos de todo lo que podemos hacer por los demás. We're going to live satisfied for all the things that we can do for En vez de others. vivir peleando porque nadie nos llamó, no hizo algo por acá, So instead of fighting and living in a fight because somebody didn't do anything, vivimos celebrando como grupo y familia todo lo que podemos hacer. we're going to live celebrating, as a group, everything that we can do together. Se invierte el proceso. That process is inverted. También hay otras palabras ahí como maldad, There's other words there like evilness envidia and envy. y avaricia. And you can say like arrogance. ¿Cómo se llama eso? Covet. To covet. ¿Por qué? Why? Porque cuando el centro eres tú mismo y las pasiones y los deseos que están dentro de ti, Because when the center is you and all the passions and all the wants that are inside of you. entonces la envidia ¿qué es? So envy, what is envy? Lo que yo quería para mí lo tiene What I Víctor. wanted for myself, Victor has it. ¿Por qué Víctor lo tiene y yo no? Why does Victor have it and I don't? Si es algo que yo quiero para mí. If it's something I want for myself. Es el colmo que Víctor lo tenga. It's unjust that Victor has it. ¿Y por qué a Víctor sí lo invitaron y a mí no? And why was he invited and I wasn't invited? ¿Y por qué Víctor sí, ve a Dios sí le dio carro a Víctor y a mí no? And why did God give Victor a car and not me? Y yo soy mejor que Víctor. And I'm better than Victor. Yo voy más a la iglesia que Víctor. I go more to church than Victor. Eso es la envidia. That's envy. Cuando nosotros un deseo insatisfecho, When we have an unsatisfied desire, otro recibe lo que nosotros anhelamos. somebody else receives what we desire. ¿Y por qué? And why? ¡Qué envidia! What an envy. Al fin y al cabo, lo bueno de la envidia es despertarla, no sentirla. At the end, the good thing about envy is to awaken it in somebody else, not to feel it. ¿Cierto? Right? Pero eso básicamente es ir en contra del noveno, o más bien del 10º mandamiento de la ley de Dios. But that truly is to go against the 10th commandment of the law of God. Que no desearás nada ni a nadie de tu prójimo. That you should not covet anything from your neighbor, anything that he has. ¿En dónde nació ese problema? Where was that problem born? ¿Dónde nació mi fastidio hacia esa otra persona? Where was my unsatisfaction or my conflict born against that person? En el deseo insatisfecho que yo tengo. In the unsatisfied, desire that I had. Avaricia. To covet something. ¿Qué es avaricia? What does that mean? Es que yo tengo, It means that I Y have ya something tengo. and I already have it. pero allá hay más. Oh, but there's more over there. Yo quiero eso también. I want that too. No, pero tú ya tienes. Oh, but you already have. No, pero yo también quiero eso. No, but I also want that. Pero mira, eso lo necesita Lirio, Adi. But look, Alidi or Adi also need No, that. yo lo necesito más. No, I needed Pero more. es que tú ya tienes. No, but you already have. No, yo lo necesito más. No, I needed more. Eso es avaricia. That's to covet something. ¿Dónde nace ese problema? Where is that born? En mi egoísmo, en mi deseo de satisfacer mis propios deseos, mis That problem is necesidades. born in my selfishness, in the desire to fulfill Mis my own pasiones. desires, my passions. Y ahí nos lleva a una cantidad de cosas. And then it takes us to a bunch of things. ¿Qué es adulterio? What does it mean to adultery? To commit adultery.
Querer algo más de lo que ya tengo. To want something more than what I have. Si es que me meto con una persona casada, You know, if I get into some kind of relationship with a married person, es querer lo que otro u otra tiene. is to want what somebody else has. Y si yo soy casado y salgo con otra persona, And if I'm married and I go out with somebody else, es que con lo que tengo no es suficiente. is the fact that with what I have is not enough. ¿De dónde nace eso? Where does that born? ¿Dónde nació ese problema? Where was that problem born? Ah, en mi marido que no se bañaba todos los días, Oh, my husband, we didn't take a shower que every no day. ganaba lo He suficiente, didn't earn what was enough. o mi esposa que no. No, Or my wife that didn't know. en un propio mal deseo, en una concupiscencia. It was in our very own, it was in our very own unsatisfied desire. Ese es el origen de todos los problemas. That is the origin of all our problems. ¿Cuál es el origen de los problemas? What is the origin of our problems? Digan conmigo, Say with me. yo. Me. Problema soy yo, The problem is me. no es mi pareja, It's not my couple. no es el vecino, It's not the neighbor. no es mi compañero, mi jefe, It's not, my coworker or my manager, yo. my boss, me. ¿Por qué yo me convierto en un problema? Why do I become a problem? Cuando yo me pongo por encima de Dios en mi vida. When I place myself above God in my life. ¿Cuándo me convierto yo en un problema? When do I become a problem? Cuando yo me pongo por encima de Dios en mi vida. When I place myself above God in my life. ¿Cuándo me convierto yo en una bendición? When do I become a blessing? Cuando me pongo debajo de Dios en mi When I vida. place myself under God in my life. ¿Por qué? Why? Porque si yo estoy por encima de Dios, Because if I am above God, yo quiero que Dios haga lo que yo digo I want God to do what I say y satisfaga mis deseos. and for Him to satisfy my desires. ¿Realmente qué quiero? Truly, what do I Que want? Dios sea mi esclavo, That God can be my slave, ¿cierto? right? Ahora, si yo pongo a Dios por encima mío, But if I put God above me, en mi corazón, in my heart, ¿yo qué voy a hacer? what am I going to do? Todo lo que Dios quiere. Everything that God wants. Y me convierto primero que todo en una bendición para todo el mundo And I become, first of all, a blessing to everybody else. y sobre todo en un afortunado lleno de Dios todo el tiempo. And above all, a very fortunate person that is full of God at all times. Así que el problema ¿en dónde está? So the problem, where is the problem? En la posición que yo tenga frente a Dios en mi propio corazón. In the position that I have before God in my very heart. Amén. Amen? Eso se enseña de muchas maneras. You know, that is taught in many ways. Por ejemplo, una hablando de reino es ¿quién ocupa el trono de tu corazón? For example, speaking about kingdom, who occupies the throne in your heart? ¿Cierto? Right? Y contestamos como lo hicimos ahorita. And we answer it as we answered a few minutes ago. Jesús. Jesus. Y lo decimos porque sabemos la respuesta, la tenemos acá. And we say it because we know the answer, we have it here. Pero realmente más que saber la respuesta But truly more than knowing the answer es vivir día a día bajándonos del trono. is to live every day, taking ourselves down from the throne. Todos los días. Every day. ¿Sabes? Tú te despiertas y ya estás sentado en el trono tú. You know, you wake up and you're already seated on the throne. Y a menos que lo hagas conscientemente, And unless you consciously do so, no te vas a bajar. you're not going to step down. Y si tú apenas abres tus ojitos, no te bajas del trono de tu vida, And if you don't step down from the throne of your life, at the instant you incluso open your eyes, empiezas a orar para decirle a Dios lo que tiene que hacer por ti. you even start praying to tell God what He has to do for you. A decirle a Dios cómo tus deseos insatisfechos tienen que ser llenos por Él. To tell God how your unsatisfied desires have to be fulfilled by Him. Y sales de orar, And you leave prayer, ya hice el devocional, and you say, I already did my devotional. y sales a exigirle a tu familia And you go out to expect from your family que llenen de esos vacíos, for them to fill those que desires suplan esas pasiones. so that they can supply those passions. Y te vas al trabajo And you go to your work o te vas al estudio or you go to school y esperas que la gente alrededor tuyo and you wait for the people around you suplan esos vacíos. to supply those needs. Aún siendo cristiano, Even being a Christian, aún viniendo a una iglesia. even living in church. Porque el problema es que entendamos cada día But the problem is that we can understand every day que nuestra naturaleza intrínsecamente nos tiende a poner en el lugar de gobierno siempre, that our nature just tends to put us in that place of government. pero que voluntariamente tenemos que bajarnos de ahí y entregárselo al Señor. But voluntarily we have to step down and give it to the Lord. Eso es como cuando uno le está enseñando a manejar a la esposa. That is when you're teaching your wife to drive. ¿Cuánto le han enseñado a manejar a la esposa? How many of you have taught your wives to drive? Poquitos. Very few. ¿Cómo ha sido la experiencia? How has the experience been? Mi amor, siéntate tú, ¿no? My love, you sit, Se right? sienta ella en el volante. You know, so she's sitting in the driver's seat. ¿Realmente quién está manejando? Truly, who's driving? No, para allá no. No, don't go there. No, Y turn left. casi que le arrebato en el timón. And you almost, take the wheel. ¿Sí o no? Yes or no?
Yo intenté con mi esposa en Colombia, I tried with my wife in Colombia. se bajó del carro, me tiró las llaves y se fue a pie para la casa. You know, she got out of the car, she threw the keys and went to walk home. Entonces contraté a un instructor, So I actually hired an instructor. me renunció a los 2 días. He actually he quit 2 days in 2 days. Sí. No es fácil. It's not easy Porque nosotros le decimos a él, hazlo tú, because we say you do it, pero uno no quiere soltar el control, but you don't want to let go of the control, ¿cierto? right? Entonces nosotros decimos, Señor, So we say, me Lord, rindo a ti, I surrender to pero no you, le queremos soltar el control de but we nuestra don't want vida. to give him the control of our lives. Y ese es el pecado original. And that is the original sin. Ese es el origen de todos los conflictos, peleas, guerras, celos. Todos los pecados nacen de ahí. You know, that is the origin of all the conflicts, the wars, the arguments. All our sins are born from that. Vamos a Génesis 3, versos 1, 3 y 5. Let's go to Genesis chapter 1. No, chapter 3, Chapter verse 3, 1 verses- and 3 to 5. La serpiente era más astuta, que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, entonces la mujer le contesta, en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Él, conocedores del bien y del mal. ¿De qué estamos hablando ahí? So what are we speaking about here? De la entrada del pecado en la humanidad. About the entrance of sin into humanity. ¿Cómo entró el pecado a la humanidad? How did sin enter humanity? Cuando el enemigo le dijo al ser humano, When the enemies came to tell human beings, ¿Qué? he said, what? ¿Le vas a creer a Dios? Are you going to believe God? Tú lo puedes hacer así You can do it this way, y vas a ser como Dios. and you're going to be like God. Ese fue el pecado original. That was the original sin. Ahí entró todo. That is where everything came in. Entonces, ¿cómo traemos eso a lo que estamos hablando? So how do we bring that into what we're speaking Cuando about? cada día, cuando nos despertamos, Each day when we wake up, están esas pasiones, esos deseos, todo eso, we have those desires, those passions, y tú los rindes al Señor, and you just surrender it to the Lord. es ok. You say, okay. Pero cuando uno dice, But when you say, okay, yo sé lo que tengo que hacer, I know what I have to do. yo sé lo que voy a hacer, I know what I'm going to do. porque esas necesidades están ahí, yo las tengo que suplir. Because those desires are there and I have to fulfill them. Entonces estás cayendo de nuevo en lo que pasó en el jardín del Edén. So you're falling again into what happened in the Garden of Eden. ¿Cómo? What? ¿Que Dios te dijo que no pruebes del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? That God told you not to test the fruit from the tree of knowledge and of knowledge of evil and No good? le creas a Dios. Don't believe God. Hazlo Do it. y vas a ser como Dios. And you're going to be like God. ¿Suena bien o no? It sounds good, right? Pero analicemos una cosa. But let's analyze something. Lo llevamos haciendo desde que nacimos, We've been doing it since we were born. haciéndolo a nuestra manera, We've been doing it our way, no dependiendo de Dios, not depending on God, no dejando que Él sea el que gobierne. not letting Him be the one that governs. Pregunta, Question. ¿has logrado suplir todas esas pasiones que luchan dentro de ti? Have you been able to satisfy all those passions that fight within you? Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca. Pero así ustedes no hagan así, But even if you don't, la verdad es que say ninguno lo this hemos with your logrado. head, it's true that nobody has been able to accomplish it. Están ahí esos deseos, esas insatisfacciones. Those desires are there. Hace 3 semanas 3 weeks ago, el apóstol Lara dijo, pase aquí al frente si alguien se siente frustrado. Apostle Lara said, somebody come forward if you feel frustrated. Los únicos que quedaron atrás fueron los de las cámaras. The only people that were left behind were the people in the cameras. Y no porque no estuvieran frustrados, sino porque no había más quien manejara la cámara. And not because they weren't frustrated, but there was nobody else left to manage the cameras. Conclusión, Conclusion, todo esto está dentro de nosotros. all that is within us. ¿Por qué? Why?
Porque no hemos entendido que tenemos que rendirle todos los días nuestra vida a Dios. Because we haven't understood that we have to surrender our lives to God every single day. Porque todas esas pasiones que luchan en nosotros Because all those passions that fight within y us, que nos hacen pelear y celar y envidiar y desear y todo eso, that make us fight and desire and envy others and all of that, se acabarían would end si nos bajamos el yo, lo ponemos debajo del él. if we, step down and we put the I and we just put it under Him. Y yo creo que también las clases de gramática no nos han ayudado mucho. And I think also, grammar classes haven't helped us a lot. Porque primero cuando éramos niños en la escuela Because first, when we were kids in the school, y ahora aquí en las escuelas de inglés, and now here in the English schools, siempre va primero el yo. first it is I that they list. Yo, tú, él. I, you, him. Deberíamos, y no sé si sea posible en la escuela de inglés, I don't even know if this is possible, maybe in the English school, que empecemos por él, yo, tú. that we can start by saying him, you, and I. Si de pronto en nuestra mente empieza a cambiarse el orden de prioridades y nos facilita la cosa. Maybe in our minds that will start changing and it kind of facilitates things. Pero ese es el orden de Dios. But that is the order of God. Él, Him, yo, me, tú. you. Él, Him, yo, me, tú. you. Sí, ¿de dónde sacó el pastor eso? And where the pastor get this, you might be Jesús lo saying, dijo. Jesus said it. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, When they asked Jesus what was the most important commandment, ¿qué contestó? what did he answer? Ama al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. He said, love the Lord your God above all things. Él. Him. Y luego ama a tu prójimo. Then love your neighbor. ¿Cómo? How? Como a ti mismo. As you love yourself. O sea, para amar a tu prójimo, In other words, to love your primero neighbor, tienes que amarte con el amor que Dios te ama. you first have to love yourself with the love that God loves you. ¿Cierto? Right? Entonces el orden de Jesús fue So the order of Jesus was Él. him, yo, me, tú. you. Amén. Amen? Si entendemos esa ecuación So if we understand that equation todos los días, every day, las pasiones, los celos, las peleas, las guerras, todo eso se acabará en all nuestra the vida. passions, the envies, the warts and conflicts, all of that will end in our lives. Tú dirás, no, eso de pronto se me va olvidando. You may say, oh, okay, I'm going to be just Si forgetting that. diariamente, si cada mañana tú no reflexionas en esto, If daily, every morning, you don't reflect on this, el enemigo todos los días te hará pensar lo contrario. the enemy every day will make you think the contrary. ¿Cuántos se acuerdan o han leído la tentación de Jesús en el desierto? How many of you remember or have read the temptation of Jesus in the desert? Bueno, Osquitar. Okay, Mateo Oscar. 4, versos 6 al 10. So Matthew 4, ¿Qué chapter le 6 to dijo el 10. enemigo a Jesús cuando lo tentó? Sorry, verse 6 to 10. And what did the devil say to Jesus when he tempted him? Si eres el hijo de Dios, He said, if you are the son of God. oiga, pues la duda primero. Listen, if that's the first doubt. Si eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. De nuevo lo tentó el diablo y llevándolo a una montaña muy alta le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Mira, todo lo que tú anhelas, todo lo que está dentro tuyo, todo lo que deseas, te lo daré si postrado me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Cuál fue la tentación del enemigo? So what was the temptation of the enemy? Todo lo que tú deseas, He was saying, everything you desire, yo te lo puedo dar. I can give it to you. Todo lo que tú quieres, Everything you want, yo te lo doy. I can give it to you. No sé si la agarraron. I don't know if you got it. Cada vez que tú piensas primero en ti, estás adorando a Satanás. Every time that you think first of everything you need, you're worshiping Satan. Hello. Hello? Así de serio es. It's that serious. Mira, todo lo que tú deseas, Look, everything you desire, yo te lo daré. I can give it to you. Si I'll give it to postrado you. me adoras. If you can worship me in your needs. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? No, Wait a minute. wait a minute. Escrito está, It's written. solo al Señor adorarás You should only worship the Lord y your solo a Él God, servirás. and only you will serve him. Entonces tenemos dos variantes. So we have two variables. O servimos a Dios y solo amamos a Dios, Or we serve the Lord only and we love only him. o nos servimos a nosotros mismos y entonces adoramos a Satanás. Or we're going to serve ourselves and then worship Satan. Hello. Hello? ¿Por qué? Why? Porque Dios no te creó para que tú mismo tengas que resolver tus pasiones y deseos. Because God didn't create you so that you yourself has to resolve all your passions and your desires. Por eso vuelvo y digo, ese es el origen de todos los pecados. That is why I'm saying again, that is the origin of all our sins.
Pero cuando tú pones al Señor todos los días en el primer lugar But when you put the Lord first in the first place every day, y no alcanzas con que lo pongas hoy, no te alcanza para el próximo domingo. you know, and the fact that you put him in the first place today doesn't reach till next Sunday. Es todos los días It's every day y varias veces al día. and several times a day. Cada vez que hay una discusión, Every time there's a discussion or an argument, vete a tu lugar secreto, tu baño, tu carro, tu oficina, donde sea. go to your secret place, your washroom, your car, your office, wherever it may be. Y no le cuentes al Señor el problema, Él ya lo vio. And don't tell the Lord the problem, He already saw it. Pregúntale al Señor, Señor, muéstrame dónde está el problema. Ask the Lord, where is the problem? Y siempre te vas a dar cuenta And you're always going to que el realize problema está en que no se hizo algo como tú querías. that the problem was in the fact that something wasn't done in the way you wanted it to be done. En que algo que tú deseabas no fue suplido. And that something that you desire wasn't supplied. Siempre, Always. siempre el problema está en uno. Always the problem is within you. Porque si el problema, o sea, si el problema fuera, yo fuera consciente que el problema soy yo, no habría problema. Because if I was conscious that I was the problem, there wouldn't be a problem. Yo lo digo y la gente se ríe siempre, pero I imagínese say it uno and people peleando porque laugh. no, es que yo estoy equivocado. No, but imagine you fighting and arguing. No, but I'm mistaken. Y la esposa bravísima, no señor, usted no está equivocado. And the wife is very angry and she said, no, you are mistaken or I'm mistaken. Imagínese una pelea de esas, Imagine a fight like that. donde yo le diga a mi esposa, no, es que yo estoy equivocado. If I tell my wife, no, I'm the one that's Lo mistaken. primero que me va a decir, y yo se lo vengo diciendo, You know, my wife's going to say, Te lo I've been dije. telling you. I told you. ¿sí o no? Yes or no? No habría problema. There will be no problem. No habría problema. There wouldn't be a problem. Problema nunca es porque uno está equivocado. The problem never is because you're mistaken. Pero cuando venimos al Señor, But when we come to the Lord no a decirle, muéstrale, Padre, lo mal que están. and when we say, you know, show me, Father, how wrong I am. Padre, que caiga, descienda fuego y los... Sorry, or we say, show him how wrong he is, or show Mira lo her how wrong he injustos que is. están siendo conmigo. Look how unjust they're being with me. Sino cuando venimos al Padre, decirle, ok, Señor, But when we come to the Father and we say, okay, Lord, ¿por qué me siento así? why do I feel this way? Siempre el Padre te va a contestar si de verdad lo estás preguntando con honestidad. Always the Lord is going to answer if you're truly asking him with honesty. Porque esa pasión que hay dentro tuyo Because that passion that is inside of you está luchando dentro tuyo. is fighting within you. Pero yo la puedo vencer. But I can defeat it. Entonces es con Él que la vencemos. So it's with him that we defeat it. We overcome that. Si no la vencemos con Él, If we don't overcome that with him, siempre se va a convertir en una lucha externa. it's always going to become an external Con la conflict pareja, con la economía, with your con couple, with economy, con cualquier cosa. with whatever thing it may be. Quedó claro entonces que el pretender nosotros satisfacer nuestros propios deseos es arrodillarnos ante los designios de Satanás. Is that clear then that for us to try to satisfy our own desires is to come and bow down and worship Satan? Algunos hacen así como no, esa vaina está como muy duro. Somebody, you know, some of you are just kind of doubting, like it's kind of hard to believe that. ¿Quién fue la serpiente que le habló a Eva en el jardín del Edén? But who was the serpent that spoke to Eve in the Garden of Eden? El enemigo, The enemy, Satanás. Satan. ¿Y qué le dijo? And what did he say to her? Tú no tienes que obedecer a Dios. You don't have to obey God. Tú no tienes que depender de él para lo bueno y lo malo. You don't have to depend on him to know what is good Tú and lo puedes bad. hacer tú mismo y decir tú mismo. You can do it yourself and decide for yourself, ¿Cierto que sí? right? Y cuando la mujer y Adán aceptaron hacerlo así, And when the woman and Adam decided to do it so, ¿qué pasó? what happened? Sucumbieron al pecado. They kind of submitted themselves to Le sin. entregaron el gobierno y la autoridad, se la entregaron a Satanás. They gave the government and authority to Satan. Miremos eso y con este verso cerramos. You know, let's look at that and we're going to close with this verse. Está en el libro de Romanos, It's in the book of capítulo Romans. 5, 17 al 19. Chapter 5, verses 17 to 19. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. ¿Cuál fue el pecado de Adán? So Lo what- acabamos de decir. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria, haga conmigo en victoria, sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre. ¿Cuál? ¿Quién? Fuerte, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Básicamente esos versículos están comprobando lo que les acabo de decir. So basically, those verses are confirming what I just told you.
Por un solo hombre que se obedeció a Adán, For only one man that sinned, which was Adam, el pecado entró en la humanidad sin entered all humanity, y la muerte consumió a todos. and death consumed all of us. Hasta que vino Cristo Jesús. Until Christ Jesus came. Y esa es la buena noticia del Evangelio. And that is the good news of the gospel. Porque a veces no entendemos, somos cristianos y no entendemos qué son las buenas noticias. Because sometimes we're Christians and we don't even understand what the good news are. La buena noticia es que Cristo vino The good news is that Jesus came, y por la gracia y por el amor que el Padre nos mostró en Cristo Jesús, and by the grace and the love that God the Father showed us through Jesus, al perdonarnos nuestros pecados, to have forgiven our sins, que fue lo que Cristo hizo en la cruz, which was what Jesus did on the cross. murió y pagó por nuestros pecados, He died and He paid for our sins para que tú y yo no muramos. so that you and I don't have to die. Esa es la gracia de Dios. That is the grace of God. Pero no solo eso, sino que como Él no tenía pecado, But not only that, but since He didn't have any sin, el Padre lo resucitó the Father resurrected Him. por el poder de su Espíritu, By the power of His Spirit, lo resucitó entre los muertos He brought Him back to life among those that were dead, y le dio vida eterna. and He gave Him eternal life. Y la gracia de Dios es que cuando tú lo crees, And the grace of God is that when you believe that, te haces partícipe de esa muerte. you become a participant in His ¿A death. qué murió Jesús? You know, what did Jesus die to? A hacer su voluntad. To do His will. ¿A qué murió Jesús? What did Jesus die to? A hacerlo como Él quería. To do things how He wanted to do it. Jesús murió a lo que Adán no quiso morir, Jesus died to that which Adam didn't want to die, a depender del Padre en todo, to depend on the Father for everything, a vivir conforme a lo que Él dice, to live according to what He said, a rendir su voluntad. to surrender His will. Pero Jesús, But Jesus, ¿cómo fue la oración y el tiempo de Jesús la noche en que iba a ser entregado? you know, what was His prayer? What was that moment He had before He was En given up Getsemaní. in Gethsemane? Padre, He said, Father, yo no quiero. I don't want to. Siento una angustia que me muero. I feel a great anguish that I'm about to die. Por favor, Please. si este era el plan, cámbialo. Quita de mí esto. He said, if this was the plan, take this away from me. Por favor, Please. pasa de mí esta copa. Take this cup away from me. Dice que tenía tanta angustia que sudaba sangre. And said he had so much anguish that he was sweating blood. Los doctores dicen que para que se llegue a sudar sangre tiene que haber una angustia tal que se dilatan tanto los capilares que se mezclan con los vasos sanguíneos. You know, doctors used to say that when there's such great anguish and you're sweating blood is that there has to be such a situation that your capillaries actually dilate so that they come together with your veins Y se suda sangre. and you're sweating blood. Él mismo lo dijo, tengo una angustia que me estoy muriendo. He even said, I have such an anguish that I'm dying. Y no era para menos. Creo que yo sufro una angustia similar cuando voy para el odontólogo. You know, I think I suffer a familiar anguish when I'm No going to me the logro dentist. imaginar cómo será pensar en un castigo como ese. And I cannot imagine what it would be like to think about such a punishment. Pero él está sufriendo en eso. But he's suffering in that. Y él mismo lo había dicho. And he said it himself. Si yo lo digo He said, if I say it, con una sola palabra mía, if I give the word with just one word of me, toda una legión de ángeles viene y me defiende. a whole legion of angels will come and defend me. Y sin embargo él cerró su boca. Even though he closed his mouth. Y yo no creo que inmediatamente, yo creo que estuvo ahí unos segundos o minutos. And I don't think immediately, but maybe he was there a few seconds. Pero lo siguiente que declara es, But the following thing he declares is, Padre, pero que no se haga mi voluntad, Father, but may my will not be done, sino la tuya. but your will be done. Ustedes saben que en ese momento You know that in that moment, se venció al enemigo, the enemy was defeated porque fue el mismo momento que hubo en el Edén. because it was the same moment that was in the Garden of Eden. Era simplemente el ejercicio de la voluntad de un ser humano. It was simply that exercise of the will of a human. Hago mi voluntad, Doing my will? hago lo que creo que me conviene, Am I doing what I think is best for me? hago lo que me gusta, Do I do what I like? hago lo que deseo, Do I do what I desire? hago lo que siento que quiero hacer, Do I do what I feel I want to do? hago lo que me parece bueno y placentero a mí, Do I do what I think is good, what is pleasing to me? lo hago. Is that what I'm going to do? No, Padre, No, Father. que no se haga mi voluntad, May my will not be done, sino la tuya. but may your will be done. ¿Ustedes se imaginan ese momento en nuestras vidas? Do you imagine that moment in our lives? ¿Te imaginas vivir ese momento todos los días? Do you imagine living that moment every day of your life?
Padre, yo quiero hacer esto. Father, I want to do this. A mí me gusta tomar esto. I like taking O this. fumar esto. I like smoking O hacer this. esto con esta Or I persona. like doing this with this O person. me va a convenir más este negocio por Or, debajo de cuerda. this business is going to be more beneficial to me. O mirar esto me va a traer más placer que serle fiel a mi esposo o a mi esposa. Or looking at this is going to bring me more pleasure than, Y es que lo quiero going to my hacer. wife or husband because I want to do it. Y es que me gusta. And it's just that I Y like me va a it. traer placer. And it's going to bring me Y pleasure. es bueno. And it's good. Y lo deseo. And I Y desire yo it. quiero. And I want it. Pero ¿sabes qué, Padre? But you know what, Father? Que no se haga mi voluntad, May my will not be done, sino la tuya. but may your will be done. ¿Cómo suena eso? How does that sound? Y seguramente nuestra decisión tal vez no sea tan difícil como si me subo a una cruz a morir por el resto de la humanidad o no. And surely our decisions every day are not as difficult as if I should go up in a cross and die for humanity. A veces es tan simple como si salgo con esa persona o no. Sometimes they're very simple and it's just, should I go out with a certain person or not? Si tomo, bebo o fumo eso que no. If I should smoke this or drink this or not. Si obedezco o no a mis padres o autoridades. If I should obey my parents in this or my authorities or not. Seguramente nuestra decisión no es tan difícil como si me subo a una cruz o no. Surely my decision is not as difficult as if I should go into a cross or not. Pero el tiempo con el Señor sí es el mismo. But the time with the Lord is the same. Padre, Father, tal vez no es lo que quiero hacer, maybe it's not what I want to do, pero no se haga mi voluntad, but may my will not be done, sino la tuya. but may your will be done. Porque todos nuestros problemas Because all our problems residen en nuestros deseos. are residing in our desires. ¿Entendemos por qué hay que orar todos los días? Do we understand why we have to pray every day? ¿Entendemos por qué hay que venir al Padre todos los días? Do we understand why we have to come to the Father every day? Porque si no lo hacemos, ni siquiera nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo nuestra voluntad. Because if we don't do it, we won't even realize we're doing our own will. Ni siquiera nos vamos a dar cuenta. We're not even going to realize it. Pero cuando venimos a Él a buscarle, But when we come to seek Him, Él nos revela He reveals it to us. y nos permite tomar esa decisión. And He allows us to take that decision. ¿Tu voluntad Your will o mi or voluntad? my will. Yo, tú, Él Is it me, you, and then Him? o Él, Or is it Him, luego yo. then me, Y entonces puedo ser bendición and para then muchos. I can be a blessing to many? Padre, te damos gracias, Señor. Father, we give you thanks, Lord. Te damos gracias por tu palabra. We give you thanks for your word. Te damos gracias porque a cada uno de nosotros nos traes al convencimiento We give you thanks because you bring to the conviction to all of us de que alejados de ti no podremos hacer nada. that away from you we can't do anything. Y de que no hay uno solo de nosotros que pueda juzgar a otro. That there is not even one of us that can judge the other. Porque todos día a día tenemos que luchar con las mismas pasiones. Because all of us day to day have to fight with the same passions and desires. Y que la victoria ni siquiera está en nosotros, And that the victory isn't even in us, pero está en ti. but it is in you. Y solo rendirnos a ti And we only surrender to you. nos puede dar esa victoria. Only surrender to you, we can have that victory. Padre, hoy te pedimos Father, we ask you today que Gálatas 2:20 se convierta en nuestro estilo de vida. that Galatians 2:20 may become our way of life. Lo vamos a poner en la pantalla si es posible. We're going to put it in the screens if it's possible. Grábenlo en su celular, en su no sé dónde tomen notas ustedes ahora. Take note of that, put it in your cell phone. Pero mediten en Gálatas 2:20 todos los días y pídanle al Señor que nos permita vivir todos los días en ese versículo, en But esa palabra. meditate in Galatians 2:20 every day and ask the Lord to allow you to live in that word every day. ¿Quieren que lo leamos juntos? ¿Les parece? You want us to read it together? He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esta es la parte tal vez más importante. Lo que en el día a día vivo en el cuerpo o en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. So it says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulado.
No olvides darnos tu opinión en nuestras redes sociales.